¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bienvenidas todas y todos aquí a pues esta tarde de presentaciones en Casa Gallina. Tenemos ahora el gusto de presentar, de tener aquí en la casa de invitada a Claudia Caballero. Ella es miembro de varios colectivos y de varios esfuerzos que se han hecho desde hace ya muchos años alrededor de la ciudad e incluso esos esfuerzos que conectan otras zonas de la República. En el tema de las economías alternativas, sociales y solidarias. Este tema pues es un tema que para nosotros, para Casa Gallina y para pues, muchos colectivos que estamos trabajando en temas de desarrollo social o desarrollo comunitario, pues llega a ser muy importante porque atraviesa, digamos, todo el tema de la reciprocidad, el compromiso, el trabajo, la solidaridad. Pues un poco entendiendo que la economía no nada más son estas transacciones económicas con dinero que se pueden llegar a hacer y que implican una serie como de compromisos, una serie de valores de producción y de cadenas, ¿no? Afortunadamente, pues hemos tenido ya en algunos momentos la presencia de Claudia y sobre todo también de uno de sus miembros muy queridos y muy estimados por parte de Casa Gallina, Luis López Llera. Y ellos han estado desde el principio aquí en Casa Gallina apoyando, digamos, esfuerzos que hemos hecho. Nos contactamos en 2013, creo que fue la primera vez que los conocimos, inspiraron, digamos, este proyecto también en sus bases y afortunadamente pues hoy tenemos a Claudia para que nos converse un poco sobre estos temas de manera un poco más pública, porque pues sabemos que pues aunque ahora están como muy en boga, no toda la gente como tiene la noción o el conocimiento de qué significa una economía distinta, ¿no? Entonces, para desarrollar un poco el tema, pues le doy la palabra directamente a Claudia y comentarles que allí en la caja de comentarios yo voy a estar tratando de recuperar todas sus preguntas, todas sus interacciones que ustedes quieran mandar, comentarios, etcétera, etcétera. Todo eso va a haber un momento en que vamos a leerle unos a Claudia, para que tengamos un nivel de interacción que pues, podamos mantener como la conversación de ida y vuelta, ¿no? Entonces, pues anímense a participar y pues aquí estamos para seguir con la conversación. Muchas gracias, David, muchas gracias a todos los compañeros de Casa Gallina, siempre es un gusto estar aquí, estamos en la casa y pues la verdad se ve súper bonita, llena de verde, una estructura preciosa, entonces pues me da mucho gusto poder platicar desde este lugar con ustedes. Y pues sí, como dice David, tenemos ya muchos años de conocernos y la verdad que ha sido muy grato tener estos aliados que están comprometidos con las personas, las colonias, el hábitat, las economías alternativas. Y bueno, pues empiezo, tú me vas diciendo los tiempos, ahí yo estoy muy atenta para que puedan ustedes también comentar, me interesa mucho pues saber sus opiniones y si tienen preguntas al respecto. Pues bueno, hay muchas formas, la verdad, en las que se les ha llamado estas economías, algunos les llaman alternativas, otros les llaman solidarias, también a veces hablamos de economías feministas, hablamos de descrecimiento, hay veces que algunos incluso hablan de vida digna, de buen vivir. Hay como muchos motes que podemos utilizar para referirnos a este tipo de alternativas y por supuesto cada una de ellas hace un énfasis diferente en ciertos aspectos. Pero algo que a mí me parece siempre que es muy relevante de señalar es lo que ahorita comentaba David. Todas este tipo de economías alternativas ponen en el centro la vida. A diferencia de la economía convencional, que bueno, sabemos que es una economía capitalista, neoliberal, tecnológica, hipertecnológica, muy financiarizada, y esta economía convencional pues pone en el centro el dinero, pone en el centro el capital, pero particularmente el dinero en sus diferentes formas. Entonces, la economía convencional pues está motivada principalmente por el cuánto y por la ganancia y por la acumulación. Y esto materialmente es así, pero subjetivamente implica toda una serie de principios que le han hecho mucho daño a la humanidad. Principios en base a la ambición, a una racionalidad económica donde hay que obtener el máximo beneficio con un mínimo costo, lo cual ha implicado el sacrificio no solo de la naturaleza, sino también de muchas personas que pues no tienen sueldos dignos, que hacen un trabajo cuasi esclavo o esclavo.
Entonces, pues por supuesto que este sistema económico desde hace muchísimos años sabemos que está mal, y las economías alternativas ponen énfasis en que tenemos que volver a retomar en el centro de nuestra propuesta, de nuestra vida, pues justamente eso, la naturaleza, los seres vivos, por supuesto los animales y las personas. Entonces, para mí eso es algo hoy fundamental. Ahora, estamos en un momento pues muy particular, estamos en un momento sumamente complejo, por un lado por la pandemia que estamos viviendo, pero también porque somos más conscientes de problemas que ya tienen rato que existen, como el cambio climático, y sabemos que todos estos problemas están muy interrelacionados. Y bueno, pues realmente esta pandemia nos ha venido a traer pues la conciencia de que necesitamos cambiar, de que la humanidad no puede mantener este estilo de vida no solo consumista en cuanto a comprar cosas que no necesitamos, sino, como lo decía hace rato, necesitamos cambiar radicalmente de principios y de filosofía de vida. Necesitamos pues disminuir la velocidad con la que vivimos, volver a valorar cosas que no son las cosas que compra el dinero, sino todas aquellas otras cosas sutiles que tienen que ver pues con el vínculo afectivo, con la tranquilidad, con la serenidad, con el silencio, con el amor, con el cuidado, con la ternura, con un montón de cosas, y eso es economía también. Esto es importante decirlo, porque siempre pensamos que la economía tiene que ver con dinero, ¿no? Y no es así. La economía, en el sentido etimológico de la palabra, pues es el cuidado de la casa, la gestión de la casa, y esa casa puede ser nuestra propia casa, como las feministas han dicho, nuestro cuerpo, nuestra casa, el lugar donde habitamos, pero también es nuestro vecindario, es nuestro lugar donde estamos, lo que vemos, el horizonte, el panorama, y también nuestra región y nuestro planeta. Entonces tenemos que entender nuevamente esta gestión de la casa de una forma pues más integral, y por ende la economía solidaria lo que busca es generar sostenibilidad en estos hábitats. Esto significa volver a producir lo que necesitamos, volver a reconocer cuáles son nuestras verdaderas necesidades y volvernos nosotros mismos como un sujeto comunitario, un sujeto colectivo, pues capaz de satisfacer esas necesidades, de tal manera, de forma muy concreta, que pues tenemos que incentivar que haya huertos urbanos, que haya grupos de producción de tortillas, de pan, de mermeladas, de todo lo que necesitamos de alimentación, pero también de salud, autogestionar nuestra propia salud a partir de elaborar medicina tradicional, rescatar saberes, pero también aliarnos con los científicos y que también sean los doctores quienes participen en este tipo de iniciativas. Transporte, vivienda, vestido, en fin, o sea, todas las necesidades que rodean al ser humano, volver a mapear esas necesidades, ver cómo podemos satisfacerlas y tratar de construir este sujeto comunitario que puede, una vez que produce sus propias satisfactores, puede hacer intercambios entre él, es decir, puede hacer trueque, el famoso trueque, un producto por producto, servicio por producto, servicio por servicio, o bien utilizar una moneda comunitaria. Esto es un vale, como el que tengo acá, pues yo soy parte de dos experiencias, soy parte de la Mixuca, que aquí están algunos de los vales que nosotros utilizamos, que le llamamos moneda comunitaria, pero pues como ustedes ven son unos billetitos. Y bueno, este es el Ecomún, que es la otra de las monedas. Esta es una moneda pues ecosistémica, más en red, pero también es una moneda que utilizamos. Y bueno, pues estas monedas justamente nos sirven para depender menos del dinero convencional. Y creo que esta herramienta hoy es muy importante porque, como lo decía hace rato, estamos en una situación económica muy grave. Las estadísticas es que pues va a haber una depresión económica general, pero América Latina particularmente le está pegando mucho. Y si seguimos dependiendo del dinero, que es una herramienta del propio sistema,
pues bueno, vamos a quedar de alguna manera atrapados en ese juego donde hay escasez de dinero. Y lo que nosotros proponemos es que si podemos empoderarnos en el sentido de producir lo que necesitamos, podemos también generar nuestros propios medios de intercambio. No sé cómo vayamos de tiempo, pero esto me parece algo fundamental. Lo hemos vivido en nuestra ciudad, en la Ciudad de México particularmente, lo vivimos cotidianamente. Vivimos la escasez de dinero, pero también vivimos esta gentrificación de los espacios, donde vemos que hay muchísimo capital invertido en rascacielos, en grandes torres. El panorama hacia el sur es tremendo, ¿no? Reforma, Santa Fe, vemos que hay mucho dinero invertido en cosas que realmente no son necesarias y que por el contrario expulsan a la gente de su vivienda habitual. Es realmente triste, para mí me resulta muy doloroso darme cuenta cuando camino por las calles que donde antes había una tienda de abarrotes, hoy hay un Oxxo, donde antes había una cafetería, hoy hay un Starbucks, donde antes había un mercado, hoy hay un Walmart. En fin, o sea, cómo el capital se está apoderando de los espacios en la ciudad es verdaderamente terrible. Y pues esto es justamente propiciado por un capital, por una inversión especulativa que solamente está llegando a la gente más rica. Oxfam es una de las asociaciones civiles pues con mucha legitimidad en el tema de los estudios sobre la desigualdad y la pobreza, y ellos han sacado estudios verdaderamente terribles, donde dicen que pues 8 personas son dueñas de la mitad de la riqueza del mundo, donde la desigualdad que existe desde el 2008, que fue la última crisis financiera, a la fecha, 12 años, se ha disparado tremendamente. Entonces, hoy hay muy pocos ricos, muchísimo más ricos, y hay una base, el 50% de la gente que está en una pobreza y que con esta crisis pues se puede esperar que lleguen hasta una extrema pobreza. Y esto es justamente producto de la manera en la que está estructurado el sistema financiero. Es producto de cómo funciona el dinero, a partir de la deuda, a partir del interés, a partir de la especulación. Y bueno, esto hace que se concentren grandes sumas de dinero en muy pocas manos. Entonces nosotros tendríamos que tener las posibilidades, o tenemos la posibilidad de decir: no quiero ser parte, no quiero ser cómplice de este sistema que está explotando a una gran cantidad de gente, que está explotando la naturaleza, y podríamos decir conscientemente: puedo yo salirme de ese sistema y puedo generar una moneda comunitaria y puedo hacer un trabajo local en mi lugar. Y bueno, eso es de alguna manera lo que hemos estado haciendo desde el Multitrueque Mixuca desde hace 10 años. Comenzamos en mayo del 2010, cumplimos recientemente 10 años. Y bueno, desde el Ecomún tenemos ya 3 años trabajando también con esta propuesta. Y es factible, o sea, es posible. No les puedo decir que vivimos solamente de moneda comunitaria, combinamos un poco ambas cosas, pero la realidad es que es posible generar estas alternativas. Ahora vamos a recuperar algunos comentarios y hacerte algunas preguntas que de repente nos surgieron, y al público igual también le han estado como surgiendo algunas, que los invitamos, como les decíamos, a que compartan todas las dudas y los comentarios y las vibras que quieran pasarnos a nosotros. Pero bueno, ahora para nosotros es muy importante como tratar de entender esto que tú comentas, ¿no? La idea de que estamos en un tren que parece que lleva un motor muy fuerte desde hace muchos siglos, y de repente nos estamos dando cuenta que eso nos está llevando a un lugar como sin salida, ¿no? ¿Cómo es que ustedes radicalmente coinciden, digamos, en términos como muy amplios, la función de cada parte dentro de este sistema, ¿no? O sea, me refiero a que de repente ustedes radicalmente cambian la noción de consumidor, por ejemplo. Esa es una de las cosas, ¿no? Cambian radicalmente la función del precio, ¿no?
de repente ya no es precio, sino es otra cosa, ¿no? Se cuestionan, digamos, desde abajo, porque me ha tocado verlo, o sea, ¿por qué vale de repente un teléfono tanto dinero y por qué vale tanto dinero un jitomate, ¿no? Es decir, cómo empiezan a fundamentar estas series como de preguntas y que dan lugar a una práctica que es la que ha llevado a ustedes a convertir de repente una moneda comunitaria, en la que de repente hay una lógica de intercambio que pues yo no sabría decir si barrer la calle equivale a 3 jitomates, es decir, como esa serie de valores y esa serie como de asociaciones que ustedes hacen, cómo es que llegan, digamos, de esto como muy teórico a lo como muy práctico, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, pues en realidad es muy práctico, porque algo que nos parece fundamental es que de esto de lo que hablamos lo vivimos, es decir, somos productores que también nos consumimos entre nosotros. De ahí un primer concepto que nosotros utilizamos mucho, que es el concepto de prosumidor. Un prosumidor pues es una persona, como lo dije ahorita, que produce, pero no bajo la lógica de venderle a un mercado anónimo, es decir, voy a producir para ganar dinero, sino que el prosumidor produce en función de la necesidad de una comunidad o de un grupo o de una red. Entonces el prosumidor lo primero que tiene que hacer es ser muy sensible de qué se necesita ahí. Por ejemplo, yo estudié economía y estudié sociología, y cuando empecé a participar en estos grupos, yo decía, bueno, pero ¿qué voy a ofrecer? Porque economía, pues nadie necesita la economía que a mí me enseñaron. Entonces, ¿cómo? Y bueno, pues ya dándome cuenta, después de mucho tiempo de ser muy sensible a lo que otros necesitaban, pues resulta que nadie hacía pan. Entonces, pues con otra compañera que sabía hacer pan, me invitó y entonces empezamos a hacer pan. Y bueno, el pan fue todo un éxito a la hora de intercambiar, porque pues se necesitaba, ¿no? Y además es un pan pues integral, orgánico, más sano, en fin. Y esto pues lo que hace para mí es como darte cuenta del valor de ese producto, no solo en términos de los costos que implicaría, bueno, el precio, el tipo de trabajo que le dedico, sino algo que nosotros le llamamos valor de vínculo, es decir, el valor que tiene que mi producto sea necesitado por otras personas, que las otras personas puedan obtener una nutrición, alimentación rica, en fin. A ese vínculo pues también le llamamos interdependencia, es decir, yo dependo de otros compañeros porque de verdad sin su shampoo, sin su bloqueador solar, sin la granola, sin las tortillas de harina, sin las tortillas, sin el pulque, sin no sé, un montón de productos que yo intercambio, pues sin eso mi vida, mi cotidianidad no es lo mismo. Entonces yo dependo de mis compañeros y a su vez ellos dependen de mí, de los productos que yo llevo a la oferta. Entonces se genera una interdependencia que es el vínculo social, es la liga que nos une, a diferencia, por ejemplo, en un sistema convencional donde solo somos consumidores, de alguna manera nosotros somos dependientes de el Walmart, del Oxxo, de la transnacional, de lo que sea. Entonces es un mercado anónimo, es un mercado frío, en fin, entonces queremos sustituir justamente esa lógica por esta otra que es comunitaria y es interdependiente. Entonces el concepto de prosumidor es importante en ese sentido porque no se puede entender este tipo de experiencias si no te comprometes a producir algo que se necesita y a consumir de los demás. Y los cambios de hábito de consumo pues son muy importantes, ¿no? O sea, sí es un compromiso a decir, bueno, tengo que dejar de consumir cosas que yo antes a lo mejor iba y las compraba en el Oxxo, como digo, en un supermercado, y tengo que empezar a consumirle a los demás. Y es complejo porque a veces pues el paladar está acostumbrado a ciertas cosas, pero pues sí es una renuncia a no tomes tantas cosas azucaradas, a no tomes tantas cosas químicas, sino cosas más artesanales. Y por otro lado, pues este tipo de economías generan economías locales, que es algo fundamental hoy. Hemos estudiado, hay varias investigaciones que dicen, por ejemplo, que en ciertas comunidades, hay una investigación europea que dice que tardan aproximadamente 2 días en salir el dinero que entra a una comunidad. Entonces, si yo, no sé, pago algo a una comunidad,
ese dinero que yo estoy pagando en 2 días sale de esa comunidad y se va a una transnacional. Con el dinero comunitario lo que tratamos de hacer es que el dinero se quede localmente, mientras el dinero que nosotros damos circula más dentro de una red, grupo, colonia, comunidad, más riqueza se genera en esa comunidad. Cuando el dinero se fuga fácilmente, es decir, cuando tú vas y compras a un supermercado, a una transnacional, ese dinero sale de la comunidad y entonces la comunidad se queda pues más pobre. Entonces hay estos estudios que dicen que pues sí, cuando el tiempo en el que tú sacas el dinero de esa comunidad es de 2 días. Entonces necesitamos mantenerlo más para fomentar las economías locales y eso justamente implica comprometerte a comprar local, pero una gran herramienta para hacer eso es justo las monedas comunitarias, porque si una moneda comunitaria solo te lo aceptan la comunidad, pues cada vez que tú utilizas esa moneda comunitaria estás asegurando que es un dinero que se va a quedar dentro de la propia comunidad. Entonces, bueno, pues el concepto de riqueza y de pobreza cambia, porque ya no es la riqueza pensada en función de quién tiene más dinero, y quien tiene menos dinero, ese es el pobre. Acá el concepto de riqueza pues tiene que ver con la vida digna. El concepto de riqueza tiene que ver con nuestra capacidad de alimentarnos mejor, de tener mejor salud, de tener aire limpio, de tener agua limpia, de tener tranquilidad, de tener amigos, de tener relaciones sanas. O sea, implica un concepto diferente de lo que te hace realmente una persona rica, una persona, digámoslo así, con bienestar, a diferencia pues del concepto de pobreza que bueno, pues en todo caso sería una persona estresada, angustiada, enferma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, efectivamente cambiamos muchos de los conceptos que utilizamos, justamente porque estamos creando un concepto de vida diferente. Y bueno, otro punto que tú ahorita comentabas es el tema del valor y del precio. Hay una frase muy común que cita a, Oscar Wilde, que dice que los economistas saben el precio de todo y el valor de nada, porque pues los economistas nos han enseñado la economía a contabilizar todo, pero el precio no es el valor. Hay diferentes formas, pues, ¿no?, de valorar las cosas, de apreciarlas en un sentido incluso cariñoso, afectuoso, a diferencia del precio que pues efectivamente es meramente contable. Entonces ahí nosotros tendremos que distinguir que no todo se contabiliza y no todo tiene que ser reciprocado, o sea, intercambiado a partir de la contabilidad, sino que a veces el aprecio, el afecto que se establece entre estas comunidades te da la posibilidad de dar regalos, de dar economía de la gratuidad, del don, pero también intercambios que no necesariamente tienen que tener un precio. Okay. Ya tenemos varias preguntas ya de la gente y comentarios. Y bueno, nos dice Santos González que nos manda un abrazo a todos los amigos de Casa Gallina. Rosario López Curiel pide ejemplos de otras alternativas. Igual pregunta como el tema del valor, cómo es que el valor, ya lo tocaste un poquito, pero igual ahorita esa se va a relacionar con otra pregunta que está más abajo. Luego Cintia pregunta que sería muy padre que pudieras compartir cómo es que Multitrueque ha evolucionado, cómo ha crecido la red, cómo inició, con qué infraestructura y cómo es que fueron convocando. Si quieres, podemos responder esa porque luego hay más que vienen por otro tema y te las voy formando, digamos, ¿vale? Sí, claro. Bueno, cada experiencia surge de una manera distinta y tiene un camino muy particular. En estos más de 10 años que yo llevo en este tema, he visto un montón de experiencias que surgen de diferentes lugares y que algunas duran 2 años, 6 meses, 5 años, bueno, nosotros ya llevamos 10. De alguna manera nosotros somos herederos de la primera moneda comunitaria que fue el Tlaloc y que duró 20 años. Y en el mundo hay muchísimas experiencias que son nuestros hermanos, nuestros amigos,
que les tenemos muchísimo afecto, y hay monedas que llevan, bueno, la más antigua está en Suiza y surgió en 1936, ya no sé ni cuántos años lleve, pero son muchísimos. Entonces, pues cada experiencia tiene un desarrollo diferente. En nuestro caso, pues sí, empezamos en la Magdalena Mixhuca, en una pequeña colonia, éramos bien poquitos prosumidores, nos costó un montón de trabajo, la verdad, afianzar el multitrueque, porque es muy común que cuando uno cita a gente para hacer intercambios y hacer trueque, pues la gente lleve cosas de segunda mano, y entonces pues que películas, que ropa, que libros, pero con eso no vives, ¿no? O sea, pues necesitábamos lo que yo decía, pan, tortillas, lechugas, en fin. Entonces fue un camino de eso, de mapear nuestras necesidades y de comprometernos a producir lo que necesitábamos y a buscar a más compañeros que estuvieran en esa misma idea de producir cosas para autoconsumo y para consumo de una comunidad. Entonces, gente que estuviera comprometida a eso, a querer ser parte de un grupo autogestivo, no solo en el sentido político, sino en el sentido económico. Y a partir de ahí, pues la verdad que ha sido un camino bien interesante, donde hemos aprendido un montón de cosas, damos talleres, hemos hecho proyecciones de cine, hemos dado muchísimas charlas, conferencias, videos, le tomamos mucha importancia al tema de la formación. Eso nos parece muy importante. De hecho, para participar en nuestra experiencia tienes que tomar un taller, tienes que participar en por lo menos 2 ferias para que conozcas bien a la comunidad. Siempre tenemos charlas en cada una de las jornadas en las que estamos. Eso nos parece muy importante porque sí, de la mano de la práctica va la reflexión, y bueno, ambas tienen que estar como muy unidas. Y también nos parece importante multiplicar este tipo de experiencias. Por eso siempre estamos muy dispuestos a asesorar y acompañar a otros compañeros que quisieran iniciar su propia multitrueque, su propia moneda comunitaria en algún lugar, pues con mucho gusto también siempre estamos dispuestos a ellos. Y bueno, pues ahorita básicamente nuestro día, digamos así, más abierto, más festivo, es el primer domingo de cada mes. De hecho, este domingo vamos a estar en el Huerto Tlatelolco. Dada la pandemia, no es una invitación abierta, sino que las personas que quieren ir pues necesitan hacer cita para que puedan estar, porque es un aforo limitado, pero sí pueden encontrar nuestros videos y todas las charlas que damos pues en nuestro canal de YouTube, que se llama Feria Multitrueque. Okay. Luego, Tere Mendoza vuelve a preguntar el valor, o sea, cómo se da valor a los servicios, cómo es que se hacen las estructuras de intercambio. Lo mismo también lo pregunta Cefa Devas, cómo se hace la paridad y los servicios de los productos. Es decir, si yo hago pan, ¿cómo es que lo puedo cambiar por una asesoría de algo? ¿Cómo es que de repente ustedes determinan ese valor como red, no? Bueno, en realidad insisto un poco en esto de en que el precio y el valor son cosas diferentes. La moneda comunitaria, en general el dinero, nos sirve, como les he comentado ahorita, para intercambiar, es una de sus funciones. Entonces nos sirve para intercambiar como una especie de circulante, los economistas le decimos, pero también la moneda nos sirve para apreciar las cosas, para ponerles una unidad de cuenta, una manera de medir los valores. Esto a mí me parece muy interesante porque lo damos por hecho y es realmente muy profundo. Cuando nosotros queremos medir, por ejemplo, la distancia, utilizamos el metro. Cuando queremos medir la temperatura, bueno, aquí me midieron la temperatura con un termómetro y son los grados centígrados o en grados Fahrenheit, me la dieron en grados centígrados. Entonces, tenemos escalas de medición. Cuando se trata de valores económicos, de valores para intercambiar, también tenemos escalas y en este caso pues usamos el peso. O sea, en nuestra mente siempre que preguntamos un precio, pues pensamos en pesos. Pero el peso en realidad no es una medida objetiva. Es decir, es una medida que está muy sujeta a la especulación, a la inflación, a una serie de cosas que nosotros no determinamos. Entonces, cuando estamos midiendo en pesos las cosas, es una medida muy arbitraria. Y por eso ha habido intentos, por ejemplo, los bancos de tiempo,
que intentan medir las cosas por tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo te lleva? Pues 1 hora una clase, pintar una casa por horas, o no sé, muchas cosas que pueden ser servicios, o incluso cuánto tiempo te lleva a producir algo, ¿no? Y esa puede ser una medida de valor. Hay otros que han pensado, bueno, ¿y por qué no medimos en función a la huella de carbono? Es decir, la energía que implica producir algo. Y ahí, por supuesto, que sería muchísimo más caro las papas que llegan de China que las papas que vienen de Morelos, no sé. O sea, evidentemente gastan mucho más energía en las papas que vienen de China, aunque en el mercado convencional a veces son más baratas. Entonces, hay quien han dicho, bueno, ¿por qué no medimos en función de la huella de carbono? O la huella hídrica. ¿Por qué no medir en función de la cantidad de agua que se requiere para producir algo? La carne sería costosísima, la cerveza sería costosísima porque implica una cantidad de agua muy, muy fuerte. Entonces, con esto quiero decir que no es una cosa sencilla el tema de medir los valores, que lo hemos reflexionado a profundidad, pero la realidad es que pues cada persona que participa dentro del multitrueque pone un precio que considera justo. Es decir, que considera a partir del costo de su producción más la remuneración a su trabajo. Ese es el precio que pone y es el precio que sale, digamos, para nosotros, pero también para los consumidores que quieran apoyar y consumir nuestros productos, que lo pueden hacer pagando con dinero convencional, digámoslo así. Pero la otra cosa que hemos reflexionado es lo que les comentaba hace ratito, que también es cierto que cuando se hacen relaciones de amistad cuasi de familia, o más incluso que de familia, pues también existe muchísimo don. Me importa más que tú tengas el producto que yo sé que tú necesitas que la cantidad de dinero que me puedas pagar por él. O podemos hacer intercambios que no necesariamente impliquen una equivalencia total. Por ejemplo, pues no sé, yo te puedo dar un pan que en el mercado lo doy en 50 pesos a cambio de una granola que cuesta 30 pesos. Pero a mí me queda bien, o sea, un pan por una granola me parece justo. Entonces podemos hacer ese intercambio sin necesidad de estar como contando los centavos, ¿no? Digámoslo así. Pero sí, la moneda comunitaria pues nos ayuda a hacer eso. No quisiera adentrarme demasiado, tenemos talleres que duran horas, pero bueno, cada moneda comunitaria tiene una denominación, tiene una unidad de cuenta. Por ejemplo, la Mixuca, pues la unidad de cuenta es la alegría y equivale a 5 pesos. Entonces una Mixuca equivale a 5 pesos. Y en la parte de atrás todas las Mixucas se firman. Se firman cada vez que alguien hace una transacción. Entonces, esta firma simboliza el intercambio que se hizo y simboliza el vínculo que se generó entre dos personas. Esta firma simboliza el valor creado, el valor del producto que yo entrego y que alguien lo recibe porque lo necesita y lo va a utilizar. Entonces, bueno, nuestras Mixucas son muy simbólicas. Queremos mucho a nuestra moneda comunitaria porque sabemos que es completamente diferente del sistema convencional. Con esta moneda estamos generando cooperación, estamos generando ayuda mutua, estamos generando pues una humanidad, una relación humana con la que nos sentimos a gusto y conformes. Y bueno, el dinero convencional pues sabemos que es todo lo contrario, que viene de la ambición, del egoísmo, de la competencia, incluso de la guerra, ¿no? Y bueno, pues cada vez que elegimos utilizar la moneda, pues estamos eligiendo la sociedad que queremos construir. Muy bien. De hecho, ahorita una persona del auditorio está haciendo un comentario. Dice que vive en Culiapán, Oaxaca. Son 5 vecinos que siembran alimentos y los excedentes los intercambiamos. Dice, en mi caso, tuve exceso de maracuyá y los cambié, los truequé por elotes, frijol, calabaza, plantas aromáticas, abono, tostadas, por ejemplo, ¿no? Pues esa es una práctica también, ¿no? Que en la que pues, se intercambia lo que te sobra, lo que no necesitas, ¿no? Luego, Iván Pérez Samaoya nos pregunta que si hay algún ejemplo vivo de manera comunitaria, digamos, además de los dos que ustedes manejan, si conoces algunos otros ejemplos. Bueno, considero que hay muchísimos, ¿no? Hay muchos. Hay, por supuesto, como el compañero que ahorita nos escribe, hay mucha gente que en su propia comunidad intenta hacer intercambios, intenta hacer formas de autoproducción
Por supuesto que hay muchas experiencias, no solo de multitrueque, hay huertos urbanos, hay ecoaldeas, hay un montón de experiencias y de gente haciendo cosas. En términos de moneda comunitaria, pues aparte en México existen las ávilas que están allá en Nezahualcóyotl. Hay una experiencia súper bonita en Querétaro, en una escuela donde los niños hacen sus productos, intercambian, ellos utilizan su moneda, ellos le pusieron el nombre, ellos lo manejan, se llama Verdillete. Y así hay muchas experiencias en México. Como les decía, pues en el mundo también hay muchas. En Brasil están los bancos comunitarios, que es una de las experiencias pues de mayor, no sé, referente para muchas monedas latinoamericanas. En España, a partir de la crisis del 2008, surgieron muchas monedas alternativas justamente porque pues ante la escasez de dinero la gente busca opciones y la verdad es que una opción muy factible es generar tu propia moneda comunitaria, organizarte con más vecinos y bueno, pues utilizar menos dinero. Y así hay la verdad que muchas experiencias en el mundo, entonces pues la cosa es un poco como rascarle y empiezan a salir por todos lados, ¿no? Experiencias. Luego nos comparten un link en el que nos invitan a que registremos, digamos, es una plataforma libre para poder registrar tus valores, tu producción, tu consumo. Entonces ahí está un link en la caja de comentarios por si ustedes quieren como checarlo, nos lo mandan los amigos de Cefadevas AC. Lo vamos a revisar. Creo que uno de los temas y a lo largo de toda la conversación y lo que te he escuchado platicar es cómo se regresa el asunto de la economía que pues muchos no entendemos porque muchas veces no sabes realmente qué es lo que mueve, digamos, a toda esta sociedad y aparentemente pues tiene que ver con el dinero, con las transacciones, pero lo que me parece que tú estás comentando y que de alguna manera es como el centro y el núcleo del tema de la economía social, es cómo regresas a escala humana la economía, ¿no? Cómo es que el sujeto que está dentro de una economía entiende el valor de las cosas y entiende que esos valores muchas veces, como alguna vez decía Luis López Llera, ¿no? Que no tienen que ver con el precio, sino con el aprecio, ¿no? Con el aprecio que nos tenemos y el aprecio que le tenemos a las cosas, ¿no? Entonces, y el aprecio que tenemos por el mundo también, porque al contrario de otras economías, estas economías alternativas, la conservación de la vida es el eje central, ¿no? Y me parece que ahí, por ejemplo, y yo sé que igual ustedes están conscientes, pero a lo mejor que platiques un poco de eso, hay como una suerte como de coincidencia con muchas cosas que están pasando en el mundo, como por ejemplo el tema del decrecimiento o del posdesarrollo, como tú decías hace ratito, ¿no? Países que llegaron a un nivel de desarrollo muy grande y que ya tienen todas pues ya no pueden consumir más porque se vuelve vacío, se vuelve inútil, están preguntándose por qué queremos desarrollarnos más. De repente economías emergentes como las nuestras, que de repente somos países subdesarrollados, nos empezamos a preguntar si queremos llegar realmente a ese nivel de desarrollo, ¿no? Y de repente esa mirada que volteamos hacia comunidades originarias de aquí del país que han mantenido ese tipo de economías desde cientos de años o milenios. Yo recuerdo, por ejemplo, tenemos entre nuestros amigos, digamos, de Casa Gallina, un grupo de una asociación civil que se llama Ixchim, y ellos trabajan en Chiapas con comunidades celtales. Entonces ellos hacen proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces conciben la salud como una cosa integral. Si están enfermos ellos, pueden estar enfermos de que su cuerpo no está bien, pero también están enfermos si su planeta no está bien, también están enfermos si no tienen las necesidades básicas, y entonces ahí eso ya va muchos años como considerándose dentro de la perspectiva de lo que es salud, ¿no? Y realmente, como tú bien lo dices, implica un cambio de paradigma completamente, ¿no? O sea, tienes que dejar de pensar en acumular y en tratar como de involucrarte con lo que pasa en el mundo, ¿no? A ustedes, digamos, frente a esta orilla que supuestamente estamos nosotros atravesando, acercándonos cada vez más al supuesto fin de todo esto porque está entrando en crisis, ¿ustedes cómo ven, digamos, todas estas otras miradas, ¿no? Sí, bueno, yo decía hace rato que hay una tremenda injusticia económica y hay una deuda ecológica
muy fuerte por parte de los países del norte, por ejemplo. Es decir, es cierto que hay un umbral de personas que están en una situación de hambre y de injusticia tremenda y que tenemos que hacer algo por revertir eso. Es decir, se tiene que hablar de justicia económica y se tiene que hablar de justicia climática. Hay un despojo constante por parte del sistema económico, de la élite, de quien maneja este sistema económico, que está despojando del territorio, de los recursos a las personas. Y eso es algo que se necesita, pues no solo indignarnos y denunciarlo, sino verdaderamente ya no ser parte de ese sistema. Entonces, esa es una parte que me parece fundamental decirlo y que va aliada con esta otra parte que hablamos de, bueno, si no queremos ese paradigma de vida, entonces ¿cuál? ¿Cuál es la solución? ¿Hacia dónde miramos? Y esa otra mirada tiene que ver con esto que tú comentas, el buen vivir, la vida digna, el descrecimiento, en donde yo lo podría, a mí me gusta esta frase, lo sintetizo en eso, vivir simple para que simplemente todos puedan vivir. O sea, es la idea de, tenemos que tener límites, nuestra vida tiene que estar proporcionada para que todos en el planeta puedan gozar, ¿no?, de una buena vida digna, de un buen vivir. Entonces, y no solo hoy, sino en futuras generaciones, lo cual está cada vez más difícil. Vemos que ya nos acabamos los recursos para las generaciones que vienen. Entonces, la reflexión hoy tiene que ser radical. Realmente, ¿cómo tendríamos que vivir para que todos puedan vivir y para que futuras generaciones puedan vivir? Y por supuesto que los primeros que tendrían que devolver todo lo que han despojado, pues es esa élite de personas que se han apoderado de eso. Pero es compromiso de todos. Entonces, nosotros desde las economías solidarias, desde las monedas comunitarias, estamos creando esas alternativas que pueden ser factibles en el hábitat y bajo las circunstancias de cada persona. Entonces, lo que queremos un poco es como inspirar, ¿no? Inspirar a que las personas se animen a vivir de estas otras maneras y a generar ese meme, esa posibilidad de multiplicar este tipo de experiencias, cómo se podrían multiplicar más. Y bueno, eso se hace a través de estas charlas, pero sobre todo a través de la vida cotidiana, es decir, de una, como dicen las feministas, de crear una vida que merezca la pena ser vivida y darnos cuenta que esa vida simple, esa vida sencilla, pues es una vida muchísimo más gratificante, no solo porque tienes la conciencia tranquila, sino porque pues realmente estás aprendiendo a vivir de una manera más profunda y por ende pues tendría que ser más consciente y más feliz. Yo creo que esta pandemia, este tema que nos acaba de pasar con el coronavirus, lo decía Boaventura de Sousa, tiene un libro que se llama La pedagogía del virus, y él se centraba en esta reflexión, ¿qué nos enseña este virus? ¿Qué nos está enseñando este virus? Y yo creo que eso lo tenemos que tomar realmente muy en serio y preguntarnos qué estamos aprendiendo de esto que estamos viviendo como humanidad. Y para mí pues tiene que ver con esto que estamos platicando. A mí me impactó mucho una noticia que hace ya varios meses vi en el periódico, que decía algo así como América Latina va a enfrentar hambrunas y la gente va a morir de hambre, pero no va a morir de hambre por falta de comida, sino por falta de dinero. Y eso me parece verdaderamente terrible y absurdo, que haya comida, que se siga produciendo comida, pero que no pueda llegar a la gente que lo necesita simplemente porque el intermediario, que es el dinero, está funcionando mal, porque ese dinero no está llegando a la gente. Entonces me parece genial lo que nos comentaba ahí una persona, bueno, yo intercambié maracuyá por maíz, por otras cosas, porque así tiene que ser. Tenemos que aprender a crear estas otras soluciones verdaderamente para que nadie muera de hambre, para que nadie muera de frío, para que todo mundo tenga un lugar donde vivir, para que todo mundo tenga agua limpia con que lavarse las manos. O sea, ese tendría que ser uno de nuestros retos como humanidad. Yo creo que
si algo nos puede enseñar esta pandemia, para mí son dos cosas. Uno, que tenemos que aprendernos a relacionarnos de una manera diferente con la naturaleza, con mucho respeto, con mucha humildad y con mucho cuidado, pero también tenemos que aprender a relacionarnos entre los humanos de una manera diferente, ir desterrando de nuestra propia vida la guerra, y no solo la guerra de las armas, que es la guerra de la violencia y que probablemente bajo escenarios de una depresión económica fuerte, pues empecemos a ver que la inseguridad va a incrementar. No solo de esa guerra, sino de la guerra económica, la guerra que nos lleva a competir y no importarnos si el otro tiene para comer o no tiene para comer. De esa guerra que solo es un sálvese quien pueda, en donde pues lo que me preocupa soy yo y nada más yo. Tenemos que sustituir esa guerra en nuestros corazones por otra forma de ver el mundo, en donde de verdad nos demos cuenta que o salimos todos juntos de esto o nadie sale bien, ¿no? O nos hundimos todos. Igual Aline nos pregunta, bueno, nos manda saludos y agradece por lo que estás compartiendo, y pregunta si puedes recomendar algún recurso, algún documental, algún libro. Digo, ahorita mencionaste el de Sousa, pero igual no sé si tienes como un poco más de temas, digo, de recursos que podamos compartir, y en específico ella está preguntando si existe algo para niños, o sea, tanto de recursos documentales, o si hay alguna actividad que tú puedas sugerir, a lo mejor algo que conozcas de la cartelera de la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para niños lo que les recomiendo es esta experiencia que les comentaba que se llama Verdillete. Tenemos un video donde se relata cómo funciona esta experiencia en nuestro canal de YouTube. Pueden buscarlo en YouTube como Feria Multitrueque y ahí aparece algunos documentales, varias charlas que hemos dado, talleres que tenemos grabados y videos de diferentes experiencias que hemos acompañado y que son amigas, hermanas de nosotros. En cuanto a libros, pues tenemos una biblioteca genial. En general está abierta a disposición de las personas. Ahorita con el coronavirus, pues tiene que ser pues con las medidas sanitarias que se requiere, pero bueno, está con la posibilidad de que consulten los libros que tenemos. Tenemos una biblioteca muy amplia de economías alternativas, movimientos sociales y monedas comunitarias. Yo particularmente pues les recomendaría, pues hay muchos libros, la verdad que hay muchos buenos libros, dependiendo del tema. Yo me gusta mucho un libro de Laura Collin. Ella es una doctora en antropología del Colegio de Tlaxcala y su libro se llama Economías Solidarias, Local y Diversa. También está el libro de un querido compañero, Ricardo Vélez, que tiene, pues se llama Bioeconomía, su libro también está muy recomendable. Y nosotros, no lo traje, se los hubiera enseñado, pero nosotros tenemos un libro que es sobre el Ecomún, donde hablamos también de algo del trabajo que estamos haciendo y se llama así Ecomún. Y ese libro lo pueden encontrar en descarga gratuita en nuestra página web, que es, bueno, pues igual se las podemos poner ahí por el Facebook, pero es vida-intermediodigna.org.mx/compartir. Esa es la liga, ahí pueden descargar el libro que nosotros tenemos del Ecomún y estamos preparando un manual justo de monedas comunitarias con toda la experiencia que tenemos de 10 años de trabajo en estos temas. Muy bien. Digo, hay más comentarios, la gente ya se está animando a platicar. Vamos a regresar acá. 29 comentarios. Bueno, nos agradecen por la exposición, que están totalmente de acuerdo, los amigos de Cefadevas. Santos González dice, qué importante este pensamiento, que en sí ya hay quienes los practican por mucho tiempo, desde generaciones atrás, y el llamado es a las conciencias de las personas que buscan hacer las cosas con amor a sus semejantes. Es necesario aprender a vivir unos con otros como iguales, y lo que intercambiamos es para obtener lo que consideramos igual o equivalente sin pensar en retener ganancias. Okay, pues es un pensamiento que va como en la línea de lo que hemos platicado, ¿no? Como satisfacer la vida y cuidar la vida, ¿no? Y cooperar con los demás, ¿no? De repente también nos está preguntando algo como muy concreto Santos también, que si lo que se intercambia en la red tiene que ser orgánico.
todo tiene que ser orgánico. Híjole, las palabras nos traicionan todo el tiempo. No estamos pensando en orgánico, pensando en una certificación o porque también se da una especie de consumo un poco egoísta, en donde lo que me interesa es mi salud y entonces me interesan productos orgánicos para mi salud, sino que buscamos siempre un vínculo muy cercano con el productor. Ustedes como consumidores, si nos ayudan y consumen lo que nosotros producimos, lo que buscamos es ese vínculo en donde nos interesan las condiciones de vida de la persona que está produciendo. Por ejemplo, acabamos de traer, ya llevan dos ocasiones que traemos de campesinos de Guerrero, de Copala, fruta. Trajimos papaya, sandía, plátano, en fin, varias cosas. Y ellos no tienen certificación de orgánico. Ellos, de hecho, pues algunas cosas las producen orgánico, otras les ponen un poco de químico, pero pues a nosotros lo que nos interesa es hacer un vínculo con ellos y poder aprender juntos cómo cuidar nuestra tierra, y nosotros aprendemos de ellos muchas cosas que no sabemos acá en la ciudad y viceversa, ellos también pueden aprender mucho de nosotros. Entonces hacemos un vínculo que nos enriquezca a ambos. Eso a mí me parece muy importante porque desde la ciudad tenemos que ser muy cuidadosos de nuestra concepción del campo y no ser como consumidores exigentes de, bueno, quiero cierta certificación o quiero ciertas condiciones, y verdaderamente no estar atento de lo que pasa en el campo. Más bien, nuestro compromiso es cómo podemos crecer juntos y cómo nos ayudamos. Y es una autocrítica para los que vivimos en la ciudad, pues que no sabemos lo que es trabajar en el campo. Entonces, más bien ahí la cosa que nosotros siempre buscamos es sí incrementar, pues que por ejemplo si un productor, nosotros por ejemplo, yo empecé a hacer pan pues usando harina convencional, ¿no? Con la harina industrializada. Afortunadamente Severo, un campesino de Puebla, llegó a nuestra red y él siembra trigo sin químicos, lo muele en molino de piedra, nos lo trae, participa en la red, acepta moneda comunitaria, bueno, increíble. Pues claro, ya utilizamos su harina para nuestro pan y muchos de nuestros compañeros utilizan su harina como insumo. Entonces la idea sí es ir creando estas cadenas en donde nosotros mismos vamos utilizando los insumos de la propia red para producir lo que hacemos y ayudarnos en que, bueno, si alguien está produciendo con químicos, pues y echarnos la mano con capacitaciones, con manuales, en fin, para que vaya produciendo de una manera diferente. Okay. Pues mira, tenemos más comentarios. Tenemos más comentarios aquí en la caja. Algunos son algo extensos, perdón. Igual voy a leer un par, nada más como para tenerlos como presentes. Nos dice Iván que desde antes de la pandemia el gran problema es el modelo de desarrollo, donde todos somos corresponsables debido a nuestro patrón de consumo. La generación de residuos y la contaminación de suelo y agua la hacemos todos. Todos mantenemos a las transnacionales. Pues es un poco lo que tú mencionas, ¿no? Como el cambio de conciencia y de pues, entender que existe una manera de poderte irte dependiendo menos de ese sistema, ¿no? Entrar a estas economías que son como mucho más de interdependencia a esa economía vertical en la que no hay una cadena en la que se esté reciclando o moviendo el valor hacia dentro de una comunidad, ¿no? Ese valor se fuga y cae en otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante, pues, como este tipo de conversaciones como tú comentas, ¿no? Bueno, es el comentario de Iván, sumado con mi comentario. Luego también, Alanis nos preguntó, nos comentó hace rato que si podrías compartir algunas de las problemáticas que han enfrentado ustedes como red, que me imagino que han sido bastantes. Muchísimas. Bueno, en las pláticas siempre se suele hablar de manera positiva de todo lo que uno hace, pues para levantarse a sí mismo la moral, pero la verdad es que sí, ¿no? Todo este tipo de cosas, y quienes las han practicado, ustedes han de saber, pues esa contracorriente, o sea, la verdad es que el mercado es muy hostil, el mercado, así como le llamamos competitivo, pues la verdad es que a veces te ahoga, o sea, te ahoga porque hemos tenido muchísimos compañeros que de repente pues ahí van y no sé, se quedan sin un recurso, sin un apoyo y los perdemos, ¿no? O sea, se van porque pues no sé,
les aumentaron la renta, se quedaron sin espacio para producir, no sé, tantas cosas que ocurren y pues el mercado es muy hostil. Entonces, pues claro, siempre la cooperación y la ayuda, pues tratamos que sea lo que prevalezca, pero a veces las circunstancias son difíciles. Yo, así muy honestamente y muy en confianza, aunque no los conozca quiénes son los que están del otro lado, yo recupero que hemos tenido pues dificultades particularmente por la situación económica de las personas, o sea, porque no siempre se puede sobrevivir solamente de este tipo de alternativas. También hemos tenido problemas emocionales, no es algo que esté fuera de nosotros, depresiones, crisis, rupturas incluso, ¿no?, de relaciones, y pues eso te da un bajón y a veces pues la gente ya deja de participar. Y también enfermedades, porque también lo que tú comentabas hace rato de la salud es fundamental. La verdad es que en esta ciudad y en estas condiciones de vida, híjole, el que está sano es un privilegiado, porque entre estrés, hipertensión, colitis, gastritis, diabetes, no sé, o sea, pues la verdad es que estamos expuestos a un montón de enfermedades. Entonces sí son tres cosas que la verdad que han sido complicadas, o sea que cuando uno no se enferma, otro ya se puso triste y cuando otro no, ya tiene problemas económicos. Entonces tratamos de ayudarnos, pero pues también tenemos límites, no lo hemos logrado del todo, pero pues bueno, llevamos 10 años y creo que en mayo festejamos estos 10 años con mucho gusto y con mucha autocrítica también y bueno, pues esa es la parte muy humana. Y de otro tipo de problemas, podría yo decir que quizá lo más difícil ha sido la parte organizativa. La parte de los intercambios, la parte de la feria, la parte de compartir nuestra experiencia nos sale muy bien, o sea, eso lo hacemos perfectamente, pero la verdad es que organizarnos desde el hecho de llegar puntuales, no sé, los mexicanos somos un poco impuntuales, eso cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, organizarnos cada vez mejor creo que es un reto que, pues bueno, muchísimos grupos autogestivos saben que lo tenemos, ¿no? Sí, claro. Igual ya estamos como por cerrar, digamos, esta conversación. No sé si quieras como tú misma hacer como un cierre, como comentar, hacer unos últimos comentarios para ya empezar a despedirnos. Bueno, pues me dio, como les dije en un inicio, muchísimo gusto compartirles lo que hemos estado trabajando. Yo pues me gustaría cerrar como diciendo que estas alternativas que estamos haciendo son necesarias, son urgentes y que quienes estamos comprometidos y ojalá que más gente se comprometa a ellas, pues es también una gran responsabilidad porque yo estoy convencida que para los tiempos que vienen vamos a necesitar de esta especie como de faros, como de brújulas que vayan señalando las posibilidades de una vida diferente. Entonces, pues para mí es bien importante que estas alternativas estén enraizadas en nuestra vida diaria, que sean verdaderamente cosas que podamos practicar de manera cotidiana y que las podamos contagiar con mucha alegría. Yo creo que ante la depresión que hace rato yo decía que podemos estar, la ansiedad que nos puede provocar estos momentos, tanto por la crisis económica como por una situación de inseguridad en la salud, de violencia, etcétera, ante esas pues no sé, como fantasmas que nos acechan en las noches y que nos dan insomnio y que a veces nos generan enfermedades, pues sí tenemos que combatirlas con mucha alegría, con mucha esperanza, con mucho cuidado, con mucha ternura, con mucho amor entre nosotros, pero sobre todo con prácticas concretas que estén funcionando. Y eso es un compromiso de vida muy importante, que todos están invitados y son bienvenidos para que los hagamos en sus casas, aliados con grupos, con redes, júntense, investiguen, somos muchos en el planeta que estamos haciendo esto y pues siempre son bienvenidos más. Entonces, pues con mucho gusto que se sumen a este tipo de experiencias. Muy bien, Claudia, pues te agradezco mucho y esto último como un comentario final, como tú bien dices, pues hay mucha gente haciendo
prácticas semejantes y a veces es importante que se establezcan las redes, porque entre más haya redes, pues digamos el problema se puede atajar mejor, ¿no? Entonces los invitamos a que si ustedes ya se interesaron en el tema, se involucren en lo que está haciendo Multitrueque, en lo que están haciendo las cooperativas, en comprar, digo, de inicio como empezar a comprar localmente a la gente, y pues un poco también a sumarse a proyectos donde ustedes puedan aprender a hacer cosas, porque muchas veces el valor de lo que uno consume tiene que ver con si sabes o no sabes de dónde viene, cómo se hace, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que cambiar nuestra manera de ser, de solo consumir a prosumir, ¿no? Que esa es una de las enseñanzas que ustedes como que pueden arrojar. Y pues les agradecemos a todos los que están allá afuera conectados. Nos dio mucho gusto tenerlos esta tarde y pues nos estamos viendo en otra transmisión. Gracias.